Cálculo de la densidad, gravedad específica y masa del aire en un cuarto. Se nos pide determinar la densidad, gravedad específica y la masa del aire de una habitación con estas dimensiones: 4 metros por 5 metros por 6 metros a una presión de 100 kilopascales y 25 grados centígrados. El cálculo es muy sencillo, simplemente debemos ocupar PV es igual a nRT. Para ello, tenemos que esta es la ecuación de los gases ideales. Si PV es igual a nRT, donde a su vez sabemos que este número de moles lo podemos calcular si dividimos la masa de ese compuesto entre su peso molecular. Con eso estaríamos obteniendo este valor de número de moles. Y a su vez también sabemos que la densidad es igual a dividir la masa que ocupa una sustancia o un cuerpo entre el volumen del mismo. Partiendo de ello, si sustituimos esta fórmula en esta otra ecuación, llegaríamos a la expresión de aquí abajo, ¿sí? En lugar de número de moles tenemos masa entre el peso molecular, y bien, de aquí ya podemos identificar masa, podemos identificar volumen, por lo tanto ya podemos reordenar la ecuación para que nos quede este cociente, masa sobre volumen. Este volumen está multiplicando, pasaría dividiendo, como lo tenemos aquí. Y este peso molecular que está dividiendo pasaría multiplicando. Por lo tanto, de un lado de la ecuación buscaríamos que nos quede masa sobre volumen. Del otro quedaría presión por peso molecular. Y esta constante de los gases y esta temperatura que está multiplicando pasaría dividiendo. Y nos quedaría como esta ecuación. Finalmente, la densidad del gas la podemos calcular presión por peso molecular entre RT. Bien, para ello únicamente necesitamos encontrar el valor de la R que vamos a utilizar. Vamos entonces a esta tabla que les compartí y vamos a encontrar muchos valores para la R. Entonces, el valor que nos interesa es aquel que nos dé en las unidades que tenemos o que conocemos o que se nos facilite manejar, ¿no? En este caso, la presión la tenemos en kilopascales. Entonces, vamos a tomar este valor de 8.314472 y las demás unidades nos van a indicar para las demás variables que participan en la ecuación en qué unidades deben estar, ¿no? Nos dice aquí que el volumen debe estar en metros cúbicos, el peso molecular, si aquí está expresado en kilomoles, debe estar expresado si aquí tenemos kilomoles, el peso molecular debe entonces ser en kilogramos por kilomol, y la temperatura debe estar expresada en grados Kelvin. En base a ello, nos vamos a esta hoja de cálculo y sustituimos. La presión la tenemos en kilopascales, el peso molecular 28.97 kilogramos por kilogramo mol. Simplemente sustituimos presión por peso molecular entre la constante de los gases, entre la temperatura, y obtenemos que esta densidad nos va a quedar en kilogramos por metro cúbico. El inciso B o la segunda pregunta es la gravedad específica. La gravedad específica, si recuerdan de lo que ya revisaron, es dividir únicamente esta densidad a estas condiciones entre la densidad de referencia de una sustancia, que es generalmente la densidad del agua a 0 grados centígrados, y en este caso es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Dividimos esto entre 1000 y nos va a dar que nuestra gravedad específica es de 0.0017. Para la masa, si tenemos que densidad es igual a masa sobre volumen, simplemente despejamos, el volumen está dividiendo, va a pasar multiplicando. Nos quedaría de esta manera. Y sustituyendo, llegamos a un valor de multiplicar esto por esto por esto, nos da el volumen 120 metros cúbicos.
Lo multiplicamos por el valor de la densidad, como nos indica esta ecuación, y obtenemos que la masa es de 140.23 kilogramos. Entonces, hasta aquí sería un ejercicio muy sencillo. Sin embargo, lo quise retomar porque a como se presenta la solución en el libro puede causar un poco de confusión. Y es por lo siguiente. Vemos que aquí en el libro tenemos densidad es igual a presión entre RT. Si regresamos al análisis que nosotros hicimos y comparamos con lo que nos dice el libro, vemos que aquí no tenemos peso molecular, ¿sí? Mientras que nosotros en nuestro análisis sí incluimos el peso molecular. Las dos expresiones son correctas. Esta es correcta, esta es correcta. La única diferencia radica en lo siguiente. Cuando incluimos este peso molecular, este valor de R es el valor de la constante universal de los gases, ¿sí? Por eso es la ecuación de los gases ideales y por eso esta R la buscamos en una tabla que nos diga constante universal de los gases. Si nos quedamos con la metodología que plantea el libro, esta R a la que se refiere el libro es una R específica para cada gas. Si van a su apéndice 1, van a encontrar esta tabla en la que van a poder leer constante de gas. ¿Sí? Vemos la diferencia, aquí es una constante de gas, mientras acá estamos utilizando la constante universal de los gases. Bien, entonces, esta constante de gas, ¿cómo se obtiene? Aquí en el pie de página nos dice que se obtiene dividiendo este valor de 8.31447, que es el que nosotros tomamos como constante universal del gas, entre el peso molar contra el peso molecular, que es este de aquí. Sí, es decir, dividieron 8.31 entre 28.97 y les da esto. Y hacen lo mismo para todos los gases que se enlistan aquí y obtienen este valor de constante de gas. Entonces, si regresamos, nosotros aquí estamos dejando expresado el peso molecular o indicado el peso molecular, mientras que en la propuesta del libro ese valor ya está incluido en el cálculo de esa constante de gas. Por eso, aunque son diferentes o parecieran diferentes, se llega al mismo resultado. Entonces, si comparamos con la solución del libro, vamos a ir que aquí utilizan este valor de R, que no es el de la constante universal de los gases. Es la constante de gas, en este caso la constante para el aire. Y haciendo la sustitución, llegamos exactamente al mismo resultado. Entonces, es importante que tengan presente esta diferencia y es a como a ustedes se les facilite, ¿no? Claro, prefiero este cálculo porque así no me pierdo en cuanto a qué valor utilizar de la constante, ¿no? Y pues es más fácil encontrar reportado el peso molecular que este valor de la constante, ¿no? Pero si ustedes prefieren esta otra alternativa, pues deberán considerar tener una tabla de referencia para el cálculo de ese valor. Profe, écheme la mano, solo me faltan unas décimas para pasar el curso. Profe, déjenos un trabajo extra. No quiero perder mi beca de excelencia, por favor. Pero si el procedimiento estaba bien. Que no te pase. En ingeniería sabemos que el procedimiento es válido si y solo si va acompañado de la respuesta correcta. Es por ello que en Triangle.com, Training Engineers Online, traemos para ti cursos de balance de materia, balances de energía, flujo de fluidos, transferencia de calor, intercambiadores de calor y muchos otros cursos más en los que explicamos en videotutoriales paso a paso el procedimiento para llegar a la respuesta correcta.
que no te pase. Suscríbete gratis en triangle.com, Training Engineers Online, y asegúrate de llegar a la respuesta correcta.